Campo de Belsen. Un hombre creó el infierno sobre la tierra, una ciudad de muertos vivientes. Fui liberado del campo de concentración de Bergen-Belsen. También sobreviví a la masacre olímpica de Múnich de 1972. Me convertí en campeón del mundo. Mi nombre es Shaul Ladany. Esta es mi historia. Algunos han llamado a Shaul Ladany el último superviviente. El israelí de 79 años resistió a los horrores del Holocausto antes de escapar poco de la masacre de 1972 en Múnich. Su increíble historia también cuenta un triunfo deportivo supremo. Shaul nació en Belgrado, en la antigua Yugoslavia, en 1936. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el hogar de su familia judía fue bombardeado por Alemania. Lo recuerdo vivamente, porque unos días antes celebré mi quinto cumpleaños y no recuerdo haber celebrado muchos cumpleaños más durante los años siguientes. Recuerdo a mi abuela, que se tiró encima de mí para protegerme. Se salió la puerta, cayó encima de ella, pero no pasó nada más. Esa no es la mejor manera de recordar tu cumpleaños, o unos días antes de esa fecha. Esta es Marta, la prima de Shaul. Ella también sobrevivió a los horrores de Bergen-Belsen. Este año se cumple el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración y estuvimos con Shaul y Marta en los recientes actos conmemorativos en Alemania. Cuando era pequeña, Marta fue testigo de cómo sus padres fueron asesinados por las fuerzas nazis. Nos sacaron de casa en medio de la noche, casi desnudos. No pudimos llevarnos nada con nosotros. Nos trajeron a la ribera del Danubio y sencillamente les asesinaron. Rompieron el hielo del río y al principio nos quedamos de pie en 4 filas y cogieron a 4 personas. Las dispararon y las tiraron al Danubio. En un momento decidieron guardar la munición y tiraron a la gente viva al agua. Después del asesinato de sus padres, Marta fue adoptada por los padres de Shaul, pero pronto toda la familia sería capturada y trasladada a Belsen. A diferencia de otros campos de concentración nazis, aquí no había cámaras de gas. Sin embargo, unas 70.000 personas perecieron, la mayoría como resultado de la hambruna y las enfermedades. La escritora holandesa del famoso diario Anne Frank murió en Belsen con 15 años. Se cree que a causa del tifus. A pesar de tener solo 8 años cuando estuvo allí, Shaul todavía puede recordar vivamente cómo era la vida. Es algo que no desearía repetir. Recuerdo el frío que hacía, sobre todo porque teníamos que salir a lo que los alemanes llamaban Appell, que era estar de pie fuera en filas de 5 personas para que nos contaran. A veces eran 4 horas o más, y también bajo la lluvia y el viento. Obviamente otra cosa que recuerdo es el hambre. Siempre tenía hambre. Cuando las tropas británicas liberaron el campo de concentración en abril de 1945, encontraron miles de cadáveres que estaban enterrados en fosas comunes. Por suerte para Shaul y su familia, habían conseguido escapar de Belsen antes de la liberación en el Kastner Train.
Kastner era un abogado judío que en 1944 negoció el traslado de casi 1.700 judíos a Suiza a cambio de dinero, oro y diamantes. Cuando Bergen-Belsen estaba tan poblado y había muy poca comida o no había comida en absoluto, la gente empezó a caer como moscas. No solo morían de hambre o de sed, sino también de enfermedades. Y entonces llegó esta horrible situación. Yo estaba enferma, tenía fiebre escarlatina. Era muy contagiosa y era una enfermedad muy peligrosa. En ese momento solían aislar a los niños que tenían esa enfermedad. Mi madre consiguió esconderme en una letrina cerrada. De lo contrario, me habrían llevado al hospital y eso hubiera significado una muerte segura. Recuerdo cuando llegué a Suiza, cuando me liberaron, sentí que llegaba al cielo. Tras 7 meses en Suiza, Shaul y su familia terminarían asentándose en Israel. Le convocaron para el servicio militar en 1954 y fue en la Armada donde se ganó una reputación por su resistencia suprema. Los compañeros de Shaul le sugirieron que tenía que practicar un deporte de resistencia y comenzó a practicar marcha. Empezó a ganar competiciones, se convirtió en campeón nacional y estableció un récord del mundo en 80 kilómetros marcha. En las distancias largas es una lucha. Es una lucha entre tú y los otros competidores y la distancia. Estás respirando fuerte, sientes tus músculos. De lo que disfrutas es de terminar. Y puede que digas nunca más, pero después de terminar piensas, ¿cuándo es la próxima carrera? En 1972, Shaul volvería a Alemania para competir en los Juegos Olímpicos de Múnich. Fueron los primeros Juegos que se celebraron en el país desde los de Berlín en 1936. Alemania estaba determinada a proyectar una nueva imagen al mundo. Acepté que era una nueva Alemania. Estaba muy orgulloso de estar allí y de demostrar que estaba representando a todo el grupo, a toda la nación. No estamos eliminados, seguimos aquí. El 3 de septiembre, Shaul terminó 19º en 50 kilómetros marcha. No sabía que horas después sería testigo de la peor tragedia de la historia de los Juegos Olímpicos. Un grupo terrorista antisemita llamado Septiembre Negro atacó la Villa Olímpica y retuvo a 11 miembros de la delegación israelí. 2 hombres mostraron resistencia y fueron asesinados. A Shaul lo despertaron a las 5:30 de la mañana. Todos mis compañeros de equipo se reunieron en la habitación totalmente vestidos y pregunté qué ocurría. Uno de ellos movió la cortina y señaló un punto negro en el suelo, frente al apartamento número 1. Y dijo, ahí está el cuerpo de Monet, el entrenador, y el punto oscuro es su sangre. Alguien dijo, puede que intenten cogernos, tenemos que salir de aquí. Shaul consiguió correr por la terraza y escapar, pero los 9 que quedaron no tuvieron tanta suerte. El horror y la furia de esa gente había aumentado por el hecho de que se fueron a la cama la noche anterior pensando que los rehenes estaban sanos y salvos. Conocieron la verdad cuando encendieron la radio por la mañana. Tras 24 horas de negociaciones y 2 intentos de rescate fallidos, 11 israelíes fueron asesinados. En Israel, la familia Shaul no tenía ni idea de si estaba a salvo.
sobre todo por el hecho de que el nombre de Shaul fue omitido de la lista de supervivientes. Había muchos informes y artículos periodísticos diciendo que Saul Adani caminaba en campo familiar, que la segunda vez Saul Adani no tuvo suerte en tierras alemanas. Por supuesto, estábamos muy preocupados. No había forma de comunicarnos, solo por la radio. Traté de llamar a Israel, pero era imposible conseguir línea porque todas estaban ocupadas. Teníamos mucha ansiedad. Pasamos unas horas horribles esperando saber qué pasaba. Al día siguiente pude conseguir línea con Israel y hablar con mi mujer, y esa fue la primera vez que ella oyó que estaba bien. A Israel le llevó muchos años recuperarse de esa atrocidad. Sin embargo, Shaul consiguió recuperarse y lograr el mayor triunfo deportivo meses después. Con 37 años ganó el oro en los 100 kilómetros marcha en los Campeonatos del Mundo de Suiza. Fue una sensación increíble. No sentía los músculos, no sentía las ampollas ni las rozaduras. No podía creer que alguien pudiera experimentar ese sentimiento. A pesar de todas las pruebas y turbulencias que Shaul se ha encontrado en su vida, entre ellas sobrevivir al cáncer, ganar el título mundial le hizo alcanzar la cima del deporte. Lo consiguió contra todos los pronósticos. Algunos dirían que ha sido bendecido con buena fortuna, otros dirían que ha sido golpeado por mala suerte. El propio Shaul prefiere no pensar demasiado en esas cosas. Los resultados demuestran que tengo suerte. No elegí el camino de mi vida. Quizá he elegido mi comportamiento, pero no los eventos que ocurrieron. No he mandado sobre esos eventos. Nunca he tenido un momento aburrido en toda mi vida.